Bienvenidos a Alerta Madridista, donde el fútbol nunca duerme. Aquí vas a encontrar las últimas noticias, fichajes, rumores, análisis y reacciones del mundo del fútbol. Si te apasiona el fútbol tanto como a nosotros, este es tu lugar. Cada día te traemos contenido fresco, polémico y directo al grano para que no te pierdas nada. Dale like si disfrutas el contenido y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para estar siempre al tanto del mejor contenido futbolero. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Porque lo que ha pasado esta semana en el Real Madrid no es solo una derrota. No es solo un tropiezo europeo de esos que duelen y ya. No. Lo que ha pasado es algo mucho más gordo, mucho más profundo, y desde luego mucho más turbio de lo que los medios oficiales te están contando. Así que siéntate, agarra lo que tengas a mano, porque esto va para largo y te prometo que cuando termines de escuchar esto, vas a ver el escudo del Madrid con otros ojos. No porque el club haya caído, que el Madrid nunca cae del todo, sino porque lo que se está cociendo dentro de Valdebebas, dentro de los despachos del Bernabéu, dentro de los grupos de WhatsApp que nunca verás filtrados pero que existen, es de una magnitud que lleva semanas acumulándose y que por fin ha reventado como una olla a presión mal cerrada. Hablamos de la eliminación ante el Bayern de Múnich en la UEFA Champions League. Una eliminación que ha dejado al madridismo con la boca abierta, con el alma en los pies y con más preguntas que respuestas. Porque el Real Madrid, ese equipo que lleva la Champions League tatuada en el ADN, que ha ganado la orejona más veces que cualquier otro club en la historia del fútbol, ese equipo ha sido expulsado de Europa de una manera que duele no solo por el marcador, sino por las formas, por la imagen, por lo que se vio dentro del campo y por lo que supuestamente se ha dicho fuera de él. Y aquí es donde entra Florentino Pérez. El presidente. El arquitecto. El hombre que durante décadas ha construido y destruido plantillas enteras con la misma frialdad con la que otros firman un cheque. Florentino, que no suele hablar mucho pero que cuando actúa de verdad y sin anestesia, ha tomado una decisión que ha sacudido los cimientos del vestuario blanco. 2 jugadores fuera. 2. Y no precisamente 2 nombres cualquiera sacados de la lista de convocados por relleno. No. Estamos hablando de 2 jugadores que han tenido protagonismo, que han vestido la camiseta blanca con orgullo o al menos con la intención de hacerlo, y que ahora mismo están con una pata fuera del club más grande del mundo. Pero para entender por qué ha llegado todo a este punto, hay que ir atrás. Hay que entender qué pasó exactamente en esa eliminatoria contra el Bayern. Hay que entender el ambiente que se respiraba en el vestuario antes, durante y después de esos partidos. Hay que entender qué le llegó a Florentino, que vio con sus propios ojos en las imágenes del partido, que le contaron sus hombres de confianza, y por qué tomó la decisión de actuar de manera tan contundente en un momento en el que lo más cómodo hubiera sido simplemente hacer borrón y cuenta nueva, mirar hacia la liga y guardar silencio hasta el verano. Pero no. Florentino no ha guardado silencio. Florentino ha actuado. Y eso, en el mundo del fútbol moderno, donde los presidentes suelen esconderse detrás de comunicados corporativos y ruedas de prensa vacías, dice mucho. Vamos a empezar desde el principio. Desde el momento en que el Real Madrid se plantó en esta eliminatoria de Champions League con la confianza propia de quien ha ganado esto tantas veces que casi lo da por hecho. Y esa confianza, ese exceso de confianza, esa sensación de que la magia blanca siempre aparece en el momento justo, puede que haya sido precisamente parte del problema. Porque el Bayern de Múnich no vino a Europa a pasear. El Bayern vino con un plan, con un entrenador que conoce el fútbol de alta competición mejor que casi nadie en el continente, con jugadores que llevan meses funcionando como una máquina bien engrasada, y con la mentalidad de quien sabe que cuando el Madrid se confía, el Madrid sangra. Y el Madrid sangró. Vaya si sangró. Los números, el juego, la actitud en algunos tramos del partido, todo dejó una imagen que no encaja con lo que el madridismo espera de su equipo en la competición más importante del mundo. No hubo esa garra característica que tantas veces ha salvado al Madrid en noches imposibles. No hubo esa reacción de orgullo que te pone los pelos de punta en el minuto 85 cuando todo parece perdido. Hubo, en cambio, momentos de desconexión, de falta de intensidad, de una fragilidad defensiva que llevaba semanas asomando la cabeza y que en la noche más importante terminó de explotar en la peor cara posible. Y Carlo Ancelotti, el míster, el señor de la calma eterna, el tipo que parece que nada le afecta y que siempre tiene una respuesta serena para todo, incluso él tuvo gestos en el banquillo que delataban que lo que estaba viendo no le gustaba nada. Que algo no funcionaba. Que algo estaba roto por dentro, y no era únicamente cuestión táctica.
Porque hay un detalle que se ha colado en todas las conversaciones de los últimos días entre periodistas, exjugadores, y gente que sigue de cerca al club, y es que la derrota ante el Bayern no fue solo un problema de rendimiento deportivo. Fue también un problema de actitud. De compromiso. De esa palabra tan manida en el fútbol pero tan real cuando falta de verdad, que es la entrega. Y cuando en el Real Madrid alguien no se entrega, cuando alguien da la sensación de que está más pendiente de su futuro contractual, de su agente, de su próximo destino que de lo que está pasando en el campo, eso se nota. Los compañeros lo notan. El cuerpo técnico lo nota. Y Florentino Pérez, que tiene ojos en todas partes y que lleva décadas leyendo este juego mejor que muchos, también lo nota. Y cuando Florentino lo nota, la cosa se complica. La eliminación ante el Bayern llegó con un sabor amargo que fue más allá del resultado en sí mismo. Llegó acompañada de imágenes que circularon rápidamente entre la prensa especializada, de declaraciones en los vestuarios que se filtraron antes de que nadie pudiera apagarlas, y de una serie de actitudes y comportamientos que, sumados, pintaron un cuadro muy poco favorecedor para algunos de los integrantes de la plantilla. Y fue en ese contexto, en ese caldo de cultivo de frustración, de rabia contenida y de sensación de traición, donde Florentino tomó la decisión. Sin dar demasiadas explicaciones públicas, porque Florentino nunca da demasiadas explicaciones públicas cuando actúa de verdad, movió ficha. 2 jugadores señalados. 2 jugadores que en los próximos días, en las próximas semanas, van a ver cómo su vínculo con el club más grande del mundo se va deshaciendo de una manera que ya no tiene vuelta atrás. Ahora bien, ¿quiénes son esos jugadores? ¿Cuáles son los nombres que están en boca de todos en los pasillos del Bernabéu? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de lo que hicieron o dejaron de hacer para ganarse la expulsión del paraíso blanco? Porque en esto, como en casi todo lo que rodea al Real Madrid, los matices importan. No es lo mismo que un jugador haya tenido un rendimiento pésimo en el partido, que ya sería motivo suficiente en un club de este nivel, a que haya habido algo más, algo que huela a indisciplina, a falta de respeto, o a esa clase de comportamiento en el vestuario que puede envenenar un grupo entero si no se corta a tiempo. Y según todo lo que se está manejando, según las fuentes que más cerca están de la realidad de Valdebebas, aquí hay algo más que un mal partido. Aquí hay un problema de fondo que lleva tiempo gestándose y que la eliminación europea fue simplemente el detonante que hizo que Florentino perdiera la paciencia que, conviene recordarlo, no es infinita. Vamos a hablar de la eliminatoria en detalle, porque merece la pena desgranarla minuto a minuto para entender exactamente en qué momento se fue todo al traste y quiénes fueron los grandes responsables de que el Madrid no estuviera a la altura de las circunstancias. La primera señal de que algo no iba bien llegó en el primer partido, cuando el equipo salió al campo con una actitud que no correspondía a lo que se esperaba de un equipo de esta magnitud en esta fase de la competición. La presión no era la adecuada, los movimientos sin balón eran escasos, y en determinadas zonas del campo había una dejadez que resultaba casi incomprensible para quien conoce los estándares de exigencia que se manejan en el Real Madrid bajo las órdenes de Ancelotti. Carlo tiene sus métodos, tiene su manera de llevar el vestuario, y una de sus grandes virtudes es precisamente que consigue que sus jugadores se sientan cómodos, valorados, con libertad para expresarse. Pero esa libertad tiene un límite. Y ese límite está justo donde empieza la irresponsabilidad. Y hubo irresponsabilidad. En algunas posiciones del campo, en algunos momentos clave del partido, hubo decisiones individuales que dejaron al equipo en una situación de enorme vulnerabilidad. Decisiones que no se pueden achacar únicamente a la mala suerte o al buen juego del rival. Decisiones que tienen nombre y apellidos. Que tienen detrás una actitud, una mentalidad, una disposición al sacrificio que en esas noches grandes simplemente no estuvo presente. Y el Bayern, que es un equipo inteligente, que es un equipo que sabe detectar las debilidades del rival y explotarlas con una eficiencia casi quirúrgica, aprovechó cada uno de esos momentos de debilidad para clavar el cuchillo un poco más adentro. El resultado final de la eliminatoria fue una sentencia. No solo en términos deportivos, sino en términos de lo que significó para el estado de ánimo del club, para la percepción interna de lo que está fallando en esta plantilla, y para la paciencia de una directiva que durante toda la temporada ha venido observando con creciente preocupación cómo algunos jugadores no terminaban de dar el nivel que se esperaba de ellos. Porque hay que entender una cosa fundamental sobre el Real Madrid. En este club no se te perdona que falles en Europa. Puedes tener una temporada irregular en la liga. Puedes tener altibajos, puedes tener malos partidos, puedes atravesar rachas complicadas. Pero cuando llega Europa, cuando llega la Champions, cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en el Bernabéu, ahí se espera que des el 200%. Que te partas el pecho.
Que demuestres que eres digno de vestir esa camiseta en la competición más importante del planeta. Y eso, en esta eliminatoria ante el Bayern, no ocurrió. Ahora toca hablar de lo que vino después. De las horas que siguieron a esa eliminación. De lo que pasó en los vestuarios, en los pasillos, en los vuelos de regreso, en las reuniones a puerta cerrada que nunca salen en los comunicados oficiales pero que determinan el futuro de los jugadores, de los entrenadores y del propio club. Porque el Real Madrid, cuando pierde, no solo pierde en el campo. El Real Madrid, cuando pierde de esta manera, activa una maquinaria interna de análisis, de responsabilidades y de consecuencias que muy poca gente ve pero que todo el mundo acaba notando. Y esta vez esa maquinaria se activó más rápido que nunca. Más rápido incluso de lo que muchos dentro del club esperaban. Porque normalmente, cuando el Madrid cae en Europa, hay un periodo de digestión. Un tiempo de silencio en el que el presidente, el cuerpo técnico y los capitanes del vestuario se sientan, analizan lo ocurrido y deciden con cabeza fría cuáles son los pasos a seguir. Ese proceso puede llevar días, puede llevar semanas, y en algunas ocasiones incluso se extiende hasta el final de la temporada, cuando llega el mercado de verano y se toman las decisiones estructurales que marcan el rumbo del siguiente año. Pero esta vez no. Esta vez Florentino Pérez no esperó. Esta vez el presidente actuó con una velocidad y una determinación que sorprendió incluso a los más veteranos dentro de la estructura del club. Y eso, por sí solo, ya nos dice mucho sobre la gravedad de lo que ocurrió y sobre la profundidad del enfado que hay en la cúpula blanca. Las horas inmediatamente posteriores a la eliminación fueron, según todo lo que se ha podido reconstruir, absolutamente caóticas dentro del entorno del equipo. El vestuario después del partido fue un lugar de silencio tenso, de miradas que se evitaban, de jugadores que se duchaban y desaparecían sin mediar palabra, de un ambiente que cualquiera que haya estado en un vestuario de élite después de una gran derrota reconocería al instante. Ese silencio específico, que no es paz, sino todo lo contrario. Que es rabia contenida, vergüenza, frustración y sobre todo esa sensación horrible de haber fallado en el momento en que más se necesitaba. Carlo Ancelotti entró al vestuario. Habló brevemente. No hubo gritos, porque Carlo no es de gritos. Hubo algo peor. Hubo decepción. Hubo la frialdad de alguien que está procesando lo que acaba de ver y que todavía no ha decidido exactamente qué va a decir, qué va a hacer, pero que claramente está muy lejos de estar tranquilo. Pero lo que pasó en el vestuario inmediatamente después del partido fue solo el principio. El verdadero terremoto llegó en las horas siguientes, cuando empezaron a llegar a los despachos del Bernabéu los informes internos, los análisis del cuerpo técnico, los reportes de rendimiento individual que el equipo de datos y analítica del club prepara después de cada partido importante. Informes que son detallados hasta el milímetro. Que miden kilómetros recorridos, intensidad de carreras, esfuerzo defensivo, participación en las acciones de presión, duelos ganados y perdidos, errores de posicionamiento. Todo. Absolutamente todo queda registrado, cuantificado y presentado en un formato que permite identificar con una precisión casi quirúrgica quién hizo su trabajo y quién no. Y cuando esos informes llegaron a las personas correctas dentro del club, cuando Florentino y su círculo más cercano tuvieron acceso a los números reales de lo que había ocurrido sobre el césped, el panorama que encontraron no era solo preocupante. Era inaceptable. Porque los números confirmaron lo que el ojo había visto. Confirmaron que hubo jugadores que estuvieron muy por debajo de los estándares de rendimiento mínimos que se exigen en el Real Madrid en una noche de Champions. Y no estamos hablando de una décima aquí, o una pequeña diferencia allá. Estamos hablando de diferencias significativas, de brechas en el esfuerzo y en la intensidad que en un partido de esta magnitud no pueden explicarse únicamente por el cansancio acumulado o por el buen nivel del rival. Porque el Bayern jugó bien, sí. El Bayern fue superior, sí. Pero en el Real Madrid hay una norma no escrita que dice que cuando el rival es mejor que tú, la respuesta es correr más, pelear más, arriesgar más, dejarlo todo sobre el campo. Y esa norma, en esta eliminatoria, no se cumplió de manera uniforme. Hubo jugadores que sí la cumplieron, que se partieron el pecho y que se quedaron sin nada al final. Y hubo jugadores que no. Y esa diferencia es la que Florentino no estaba dispuesto a pasar por alto. Pero los informes de rendimiento, siendo importantes, no fueron lo único que llegó a los despachos del Bernabéu en esas horas. Porque junto con los datos deportivos llegaron también otras informaciones. Informaciones de un carácter diferente, más delicado, más difícil de manejar pero igualmente importante para entender la decisión que tomó el presidente. Hablamos de actitudes. De comportamientos que se produjeron antes,
durante y después del partido y que fueron reportados por personas que estaban dentro del entorno del equipo. Comportamientos que pintaron un cuadro muy poco favorecedor de la mentalidad y el compromiso de determinados jugadores con el proyecto, con el equipo y con los colores del Real Madrid. Y en un club que vive y muere por su identidad, por su historia, por ese concepto de lo que significa ser madridista, que un jugador cuestione esa identidad con sus actitudes es algo que se paga caro. Muy caro. Se habla, y hay que dejarlo claro porque en esto no todo está confirmado al 100%, aunque sí tiene muchas papeletas de ser cierto, se habla de conversaciones en el vestuario que no deberían haber tenido lugar. De comentarios sobre la gestión del equipo, sobre las decisiones tácticas de Ancelotti, sobre el reparto de protagonismo dentro de la plantilla. Comentarios que, dicho así, pueden sonar a la típica queja que existe en cualquier vestuario del mundo, porque en todos los vestuarios del mundo hay jugadores que no están contentos con sus minutos, con su rol, con las decisiones del entrenador. Eso es normal. Eso es el fútbol. Pero hay una diferencia enorme entre quejarse en privado con tu agente o con tu familia, y quejarte de una manera que llega a oídos de compañeros, que genera ruido dentro del grupo, que siembra dudas y que en un momento tan delicado como una eliminatoria de Champions puede contribuir a que el ambiente del vestuario se resienta. Y esa diferencia, en el Real Madrid, no se tolera. No se ha tolerado nunca. Y Florentino lleva suficientes años en este negocio como para saber exactamente cuando un problema de vestuario está empezando a envenenar al grupo y cuando hay que actuar antes de que el veneno se extienda demasiado. Hay también otro elemento en esta historia que merece especial atención y que ha sido menos comentado públicamente, pero que es igualmente relevante para entender la magnitud de la decisión de Florentino. Y es el tema de las renovaciones contractuales y de cómo algunos jugadores han gestionado sus negociaciones con el club en los últimos meses. Porque el Real Madrid tiene una política muy clara respecto a las renovaciones. No negocia bajo presión. No acepta que un jugador o su agente utilice el último año de contrato como palanca para arrancarle condiciones que el club considera desproporcionadas. Y cuando hay jugadores que están en situación de expiración contractual próxima y que están mandando señales, a través de sus representantes o a través de sus propias declaraciones públicas o privadas, de que están evaluando otras opciones, de que están escuchando a otros clubes, de que su compromiso con el proyecto madridista no es total y absoluto, eso genera una fricción enorme dentro de la dirección del club. Una fricción que se acumula, que crece, y que cuando llega una noche como la del Bayern, cuando todo sale mal y los números confirman que el rendimiento no estuvo a la altura, de repente se convierte en la gota que colma el vaso. Carlo Ancelotti, en todo este proceso, ha tenido un papel que resulta fascinante de analizar. Carlo es un hombre de club. Un hombre que leal y discreto, ha sabido siempre navegar las aguas turbulentas de la política interna del Real Madrid mejor que casi cualquier otro entrenador en la historia reciente del club. Carlo entiende dónde están los límites. Carlo entiende qué batallas puede librar y cuáles debe dejar en manos de la dirección. Y en este caso, según todo lo que se ha podido saber, Carlo no se opuso a las decisiones de Florentino. No salió a defender públicamente a los jugadores señalados. No hubo ningún choque entre el entrenador y el presidente en torno a este asunto. Y eso es significativo. Porque cuando Carlo Ancelotti, que tiene el suficiente peso y el suficiente prestigio dentro del club como para cuestionar una decisión si realmente cree que es injusta, cuando Carlo no dice nada, cuando Carlo mira para otro lado, eso nos dice que probablemente él también tiene sus propias dudas sobre esos jugadores. Que probablemente él también ha visto cosas en el entrenamiento, en la actitud diaria, en la predisposición al sacrificio colectivo, que le han generado preguntas que no tiene respuestas satisfactorias. El cuerpo técnico de Ancelotti, que incluye a su hijo Davide Ancelotti como asistente principal, a los preparadores físicos, a los analistas de vídeo y al resto del staff, llevaba semanas con la vista puesta en determinados jugadores cuyo rendimiento y actitud no terminaban de encajar con lo que el equipo necesitaba en esta fase crucial de la temporada. Hay entrenamientos que son reveladores. Hay sesiones en Valdebebas donde se ve claramente quién está al 100% y quién no. Quién llega con energía y con ganas de mejorar, de aprender, de aportar al colectivo, y quién llega con la cabeza en otro sitio, con el cuerpo presente pero la mente ausente, haciendo lo mínimo para pasar el rato sin lesionarse y cumplir con el expediente. Y ese tipo de comportamiento, en un club como el Real Madrid donde el nivel de exigencia es absolutamente brutal, donde hay 15, 16, 17 jugadores compitiendo por 8 o 9 puestos en el 11 titular, ese tipo de comportamiento es un lujo que el equipo no puede permitirse. Y que la dirección técnica no puede ignorar. Hay que hablar también de lo que representa esta decisión de Florentino en el contexto más amplio de la temporada y del proyecto deportivo del Real Madrid.
Porque esta no es una decisión que se produce en el vacío. Esta decisión llega en un momento en que el club está en pleno proceso de reflexión sobre qué quiere ser en los próximos años, sobre qué tipo de jugadores quiere tener en su plantilla, sobre cuál es el perfil humano y deportivo que mejor encaja con la filosofía y los valores del Real Madrid. Y en ese proceso de reflexión, los jugadores que no cumplen con ese perfil, los que no demuestran el compromiso necesario, los que anteponen sus intereses personales al interés colectivo del equipo, esos jugadores tienen los días contados. Con independencia de su nivel técnico. Con independencia de su pasado en el club o de los títulos que hayan ganado con la camiseta blanca. Porque en el Real Madrid el pasado no te salva si el presente no está a la altura. Lo saben todos los que han pasado por aquí. Lo saben los que vinieron antes, y lo saben los que están ahora. La reacción del vestuario ante las decisiones de Florentino ha sido, según las informaciones disponibles, de una sorpresa contenida. Hay jugadores que lo esperaban. Que sabían que algo así podía llegar porque llevan semanas viendo las señales, leyendo el ambiente, notando la frialdad que se había instalado en determinadas relaciones dentro del grupo. Hay capitanes del equipo, jugadores veteranos con mucho peso en el vestuario, que han procesado la situación con pragmatismo y que entienden que en el mundo del fútbol de élite estas decisiones forman parte del juego. Que nadie está por encima del club. Que nadie es intocable. Que el escudo siempre pesará más que cualquier nombre en la camiseta. Pero también hay jugadores más jóvenes, con menos experiencia en estas dinámicas de poder interno, que han recibido la noticia con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Porque cuando Florentino actúa de esta manera, cuando el presidente deja claro que está dispuesto a tomar decisiones drásticas incluso en mitad de una temporada, el mensaje que llega al resto del vestuario es clarísimo. Nadie está seguro. Nadie puede relajarse. Nadie puede permitirse bajar el nivel de compromiso ni un solo día. Y ese mensaje, aunque brutal en su forma, puede ser exactamente lo que el vestuario necesitaba escuchar en este momento. Y si creías que con lo que ya te hemos contado tenías el cuadro completo, prepárate. Porque la tercera parte de esta historia es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Donde los nombres empiezan a tomar forma. Donde las especulaciones se acercan peligrosamente a la realidad. Donde el mercado de fichajes, los agentes, los clubes interesados y las negociaciones que se están produciendo en la sombra empiezan a dibujar un escenario que va a transformar al Real Madrid de una manera que el madridismo lleva tiempo pidiendo pero que quizás no esperaba ver llegar de esta forma tan abrupta, tan violenta en términos futbolísticos, tan definitiva. Porque lo que está pasando ahora mismo en el entorno del club no es solo la salida de dos jugadores señalados tras la debacle europea. Lo que está pasando es algo mucho más grande. Es una reestructuración. Es una limpieza. Es el inicio de un nuevo ciclo que Florentino lleva tiempo planeando y que la eliminación ante el Bayern simplemente ha acelerado de una manera que nadie tenía en el calendario para estas fechas. Vamos a hablar de los nombres. Porque el madridismo lleva días con esa pregunta flotando en el ambiente, en los foros, en los grupos de seguidores, en las tertulias de bar donde se habla de fútbol con la misma seriedad con la que otros hablan de política o de economía. ¿Quiénes son los dos jugadores que Florentino ha señalado? ¿Quiénes son los que tienen los días contados en el Santiago Bernabéu? Y aquí hay que ser preciso, hay que ser cuidadoso, porque en el mundo del fútbol las filtraciones a veces tienen segundas intenciones, a veces son globos sonda que lanza la propia dirección del club para medir reacciones, a veces son informaciones interesadas que vienen del lado de los agentes intentando forzar situaciones o de los propios jugadores intentando presionar. Pero cuando varias fuentes independientes apuntan en la misma dirección, cuando los patrones se repiten y las informaciones se cruzan y se confirman mutuamente, entonces hay que darle crédito a lo que se está diciendo aunque no haya un comunicado oficial que lo certifique. Y lo que se está diciendo apunta, con una claridad bastante notable, hacia dos perfiles muy concretos dentro de la plantilla actual del Real Madrid. El primero de esos perfiles es el de un jugador que llegó al club con una enorme expectativa, que en sus primeras temporadas generó momentos de ilusión genuina, pero que en el último año y medio ha ido perdiendo fuelle. Ha ido desapareciendo de los planes de Ancelotti de una manera progresiva, y que en los partidos grandes de esta temporada ha brillado por su ausencia, o ha dado una versión tan alejada de su mejor nivel que resulta difícil reconocer en él al jugador por el que el club pagó una cantidad considerable. Un jugador cuya relación con el cuerpo técnico ha ido enfriándose paulatinamente, cuyo agente lleva meses moviendo su nombre por los mercados europeos con una discreción que no ha resultado tan discreta como se esperaba, y cuya actitud en el vestuario ha generado comentarios que han llegado a oídos de quienes no deberían haberlos escuchado. Un jugador que en la eliminatoria contra el Bayern tuvo minutos,
que tuvo la oportunidad de demostrar que todavía tenía algo que aportar a este equipo en su momento más crítico, y que no lo hizo. Que desperdició esa oportunidad de una manera que en el análisis interno del club quedó registrada como la confirmación de una tendencia que llevaba demasiado tiempo ignorándose. El segundo perfil es diferente, pero igualmente revelador. Hablamos de un jugador con más trayectoria en el club, con más historia dentro del madridismo, con un currículum que en otro contexto sería más que suficiente para garantizar su continuidad. Un jugador que ha ganado títulos importantes con esta camiseta, que ha tenido momentos de grandeza que el madridismo recuerda con cariño, pero que en el estado actual de sus capacidades físicas y técnicas ya no está en condiciones de dar al equipo lo que el equipo necesita en los momentos decisivos. Y lo más complicado de esta situación no es el rendimiento en sí, que es evaluable y discutible, sino la actitud con la que este jugador ha afrontado su progresivo declive dentro del equipo. Porque hay jugadores que cuando pierden protagonismo lo aceptan con dignidad, que siguen trabajando, que siguen aportando desde donde pueden, que mantienen el nivel de profesionalidad y de compromiso aunque su rol haya disminuido. Y hay jugadores que no lo aceptan, que se enquistan, que generan tensión, que dejan de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema. Y este segundo jugador, según todo lo que se está manejando, habría caído en esa segunda categoría de una manera que ya no tiene remedio posible dentro de la actual estructura del vestuario blanco. Y aquí es donde entra en juego otro elemento fundamental de esta historia que todavía no hemos tocado en profundidad y que es crucial para entender el alcance real de lo que está pasando. Hablamos del mercado de verano. Hablamos de los planes de fichajes que el Real Madrid tiene sobre la mesa para la próxima temporada. Porque Florentino no actúa en el vacío. Florentino no toma decisiones de esta naturaleza sin tener ya en mente cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser la pieza que venga a cubrir el espacio que van a dejar los jugadores que salen. Y las informaciones que llegan desde los entornos más cercanos a la dirección deportiva del club apuntan a que hay movimientos muy avanzados, conversaciones muy concretas, negociaciones que llevan meses en marcha y que la eliminación ante el Bayern no ha frenado sino todo lo contrario, ha acelerado. Porque cuando un club de la dimensión del Real Madrid decide que necesita reforzarse en una determinada posición, la pregunta no es si puede hacerlo sino cuándo y cómo. Y la respuesta, en este caso, parece ser que antes de lo que nadie esperaba. Se habla de nombres que han estado ligados al Real Madrid durante meses en los medios especializados de toda Europa. Nombres que el madridismo conoce bien porque llevan tiempo apareciendo las quinielas de fichajes cada vez que se abre un mercado. Jugadores que están en clubes grandes, que tienen contratos que se acercan a su fin o que sus equipos podrían estar dispuestos a negociar bajo las condiciones adecuadas, y que encajan con el perfil que el cuerpo técnico de Ancelotti ha identificado como necesario para dar el salto de calidad que el equipo necesita. Y en este contexto, las salidas que se están produciendo ahora no son un accidente ni una reacción impulsiva de un presidente enfadado después de una eliminación europea. Son parte de un plan. Son el primer movimiento de un tablero de ajedrez que Florentino lleva tiempo preparando y que ahora, con la temporada todavía en curso pero con el mercado de verano ya en el horizonte, está empezando a mover sus piezas con la determinación de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Kylian Mbappé es otro nombre que hay que poner sobre la mesa en este análisis. Porque el francés llegó al Madrid con una expectativa estratosférica, con la etiqueta de ser el mejor jugador del mundo en su momento más brillante, y su primera temporada completa como jugador del Real Madrid ha tenido luces y sombras. Mbappé ha marcado goles, ha tenido momentos de brillantez individual que recuerdan porque este hombre es considerado uno de los mejores del planeta. Pero también ha habido partidos en los que ha desaparecido, en los que su impacto no ha sido el esperado, en los que las dudas sobre si el Madrid ha sabido encontrar la manera correcta de aprovechar todo su potencial han vuelto a surgir con fuerza. Y en la eliminatoria ante el Bayern, el rendimiento de Mbappé fue uno de los temas más analizados y debatidos, no solo fuera del club sino dentro. Porque de Mbappé se espera que marque la diferencia en las noches grandes. Y en esta noche grande, la diferencia no la marcó. Y aunque nadie dentro del club señala a Mbappé como parte del problema de actitud o de compromiso, si hay conversaciones sobre cómo optimizar mejor su rendimiento, sobre cómo construir el equipo a su alrededor de una manera que le permita ser el jugador que todos saben que puede ser y que en el Madrid todavía no ha terminado de explotar con la consistencia que se esperaba. Jude Bellingham, por su parte, ha vivido esta temporada una montaña rusa que tiene mucho que ver con el rendimiento colectivo del equipo. Bellingham en su primera temporada fue un fenómeno. Un jugador que llegó y desde el primer día demostró que estaba hecho para el Madrid, que entendía lo que el club necesitaba, que tenía esa capacidad de aparecer en los momentos cruciales que solo tienen los jugadores verdaderamente especiales. Esta temporada ha sido más irregular, más difícil,
con más lesiones y con más momentos de frustración. Y en la eliminatoria contra el Bayern, Bellingham fue uno de los jugadores que más intentó, que más peleó, pero que también tuvo errores que en noches anteriores no cometía. Y eso habla de un equipo que no está al 100% en ninguna de sus piezas, de una plantilla que necesita una reconstrucción que va más allá de simplemente mover 2 o 3 fichas en el mercado de verano.